Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad. Hoy vamos a hablar del poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Vamos a enseñar, porque la iglesia muchas veces necesita ser enseñada, tener el conocimiento. El conocimiento nos trae revelación, la revelación nos trae vida, la revelación nos trae experiencias con Dios, porque el conocimiento es el que nos ilumina. El conocimiento es el que nos hace tener revelación para poder entender los misterios de Dios. Voy a hablarles del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esa sería la pregunta que vamos a hacer en esta tarde. ¿Quién es el Espíritu Santo? Primero, antes de decir quién es el Espíritu Santo, vamos a decir quién no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza. Una fuerza es algo abstracto. Esto es una fuerza, con el permiso. Es algo abstracto. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Le quitaron la divinidad a la persona del Espíritu Santo. Es una fuerza, una mera fuerza. Por eso ellos no entienden el poder de Dios, ni el poder regenerativo que trae el Espíritu Santo en una experiencia de nuevo nacimiento. Ellos no entienden el derramamiento del Espíritu. Ellos ni siquiera oran, incluso en conjunto, ni con otras personas. Ellos no entienden el mover del Espíritu. Ellos no entienden quién es Dios. Aparte de que niegan también la deidad de Jesucristo. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una energía, como dice el movimiento de la nueva era. No es una energía. No es algo que me da fuerza solamente. No. El Espíritu Santo tampoco es una mera presencia. Algo que viene y se va, como una nube. Como algo que aparece y de pronto se desaparece. Eso no es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Existe la Trinidad. La palabra Trinidad, de paso, no aparece en la Biblia. Porque vienen los testigos de Jehová y te dicen, ¿dónde está la palabra Trinidad? No aparece. Tertuliano, por los 200 después de Cristo, introdujo el término Trinidad. ¿Por qué? Un teólogo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que los elementos trinitarios están presentes en las Escrituras. Ya para ese tiempo, casi todo el canon o la regla de los 27 libros del Nuevo Testamento estaban listos. En el 325, en la reunión que tuvieron los obispos, pastores, líderes cristianos, en el concilio de Nicea 325, auspiciado por Constantino el Grande, comenzaron a poner toda la doctrina trinitaria en escrito. Pero ya estaba. Porque Dios se manifiesta en tres personas. Son, número uno, co-creadores. Conjuntamente co-creadores. Estaban presentes en la creación. Estaban presentes en tu nuevo nacimiento. En tu nuevo nacimiento intervino el Padre. En tu nuevo nacimiento intervino el Hijo. Y en tu nuevo nacimiento intervino el Espíritu Santo. Están presentes en la regeneración del ser humano. En el nuevo nacimiento que viene de Dios. Son co-creadores en el sentido que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Intervinieron los tres en el acto creativo. Son coiguales. Coiguales. O sea, el Padre no es mayor que el Hijo, ni el Hijo mayor que el Espíritu,
ni el Espíritu mayor que el Padre. Son uno. Son uno. Son coiguales. Son coeternos. Existen desde la eternidad hasta la eternidad. No han dejado de existir. Tienen existencia en Él mismo. Nadie los creó. Ellos son creadores, pero no existen. O sea, tienen existencia en sí mismos. Son de la misma naturaleza, de la misma esencia. Por eso Cristo no fue creado. Como hay muchas doctrinas que lo dicen, que Cristo fue creado. Cristo no fue creado, Cristo fue engendrado. Hay una diferencia. Ser engendrado es de la misma naturaleza de creado, es algo que se hizo. Así que son indivisos. ¿Qué significa la palabra indivisos? Significa que no se pueden dividir. Pero al mismo tiempo son distintivos. ¿Qué significa? Cada uno de ellos tiene una misión y una función diferente. Son unos indivisos, pero al mismo tiempo son distintivos en la misión y la función. Y ahí donde está la cosa. O sea, el Padre, para ponerles algunos ejemplos, así someramente, algunas pinceladas. El Padre, ¿verdad?, hizo el universo conjuntamente con el Hijo y el Espíritu. El Padre, por ejemplo, como algo distintivo, es juez. Esa es su misión y su función. Es juez. Por eso, cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba estableciendo juicio sobre el pecado en la persona de Jesús. Por eso Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí Dios en su misión, Dios Padre en su misión y función, como la persona distintiva que Él es, estaba estableciendo juicio sin misericordia sobre Cristo, porque Cristo estaba cargando el pecado de todos nosotros. Por ejemplo, el Hijo es el Redentor, el Salvador, el mediador del nuevo pacto, el que nos reconecta con el Padre. Cristo es el camino, el que vino del cielo para conectar la tierra con el cielo, para restablecer la paz entre el hombre y Dios. Cristo es el Redentor, el que vino a expiar, el que vino a salvar, a liberar a la humanidad, el que vino a cargar el pecado de todos nosotros para justificarnos y redimirnos. Esa es su misión y su función, aparte de que tiene otras. Por ejemplo, Cristo no ha terminado de trabajar. Él terminó aquí, pero Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, tiene una misión y una función determinada. El Espíritu Santo. ¿Cuál es la función y la misión del Espíritu Santo? Eso lo vamos a ver en esta noche. La misión y la función, entre muchas, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Jesús dijo en cierta ocasión: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar al Paracletos, el Consolador, uno de la misma categoría que yo. Paracletos, Consolador, uno de la misma categoría que yo. ¿Qué significa Paracletos? En el idioma griego, Paracleto es consolador, uno que está a mi lado para ayudarme, uno que es mi ayudante, un consejero, un ayudador, uno que está conmigo todos los días hasta el fin. Jesucristo dijo: les conviene. ¿Y por qué nos convenía que Él se fuera? Qué lindo es que si tuviéramos a Cristo todo el tiempo aquí. Pero no. Recuerden que Jesús vino con una misión y una función determinada. ¿Cuál era su plan? Un plan salvífico para toda la humanidad. Pero había un problema.
En su misión y su función, Él vino como hombre, se encarnó y el Verbo se hizo carne. Él se encarnó, el Verbo se hizo carne. Como hombre, estaba limitado a tiempo y a espacio. Quiere decir que Jesús estaba en Galilea, en Belén, en Judea, en Samaria, estaba en todo Israel. Aunque su mensaje salvífico y el alcance de la salvación es para todos los seres humanos, sin embargo, como hombre en carne estaba limitado, tiempo y espacio. Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya. Ya yo terminé esta parte de la misión. Cuando Él terminó su labor, ¿verdad?, en la cruz y luego resucitó de entre los muertos, ascendió, porque su labor del plan de salvación y liberación del pecado sobre Él y la resurrección de los muertos, triunfando sobre la muerte, el pecado, el mundo y el diablo, había terminado. Ahora le dio la bienvenida al Espíritu. Ahora te toca a ti. Porque ellos no se pueden quedar solos. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, yo no los dejo solos. No tengan miedo. Porque yo enviaré al Consolador, uno como yo, el Paracletos, que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Hay algo interesante acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está confinado a un cuerpo físico. El Espíritu Santo tiene la capacidad, ¿verdad? Espíritu tiene la capacidad de poder moverse en todos los lugares, en todo tiempo, en todo espacio, y la materia no lo puede contener. Quiere decir que el Espíritu Santo está aquí ahora. Como el Espíritu Santo está en Francia, con los cristianos de Francia, como el Espíritu Santo está en México, como el Espíritu Santo está en Cuba, como el Espíritu Santo está en Miami, como el Espíritu Santo está en California, o donde haya un creyente que invoca el nombre del Señor, ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene limitaciones de cuerpo. Por eso se mueve como Él quiere. Por eso tiene la capacidad de venir y escuchar tu oración, hijo. Y al mismo tiempo que escucha la oración de Él, escucha la tuya. Mira la capacidad del Espíritu. Y tú estás llorando, quebrantada, y el Espíritu está tratando contigo, pero puede estar tratando contigo al mismo tiempo. No está confinado a un cuerpo físico. Ahora nos pudiéramos preguntar en esta tarde, bueno, el Espíritu Santo es una persona, pero una persona que sepa yo, el concepto que tenemos de persona es que tiene carne, tiene sangre, yo lo puedo tocar, ¿sí o no? Pero una persona no está definida por su carne y su sangre. Una persona está definida por su personalidad. Tú eres persona porque tienes una personalidad. ¿Y qué es una personalidad? Una personalidad entraña sentimiento, emociones, intelecto, o sea, raciocinio, conciencia, voluntad. Eso es lo que define una personalidad. Y es curioso que, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Otros dicen que es una energía. Otros que es un simple, como un fantasma que viene y se va. Pero eso no es lo que dice la palabra. ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo es una persona? Porque tiene personalidad. O sea, es capaz de pensar, de sentir, de tener emociones, de tener raciocinio, de hablar, de escuchar, de celar, de guiar, de confortar
Eso solamente son características de una persona. Por ejemplo, la Escritura me dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Que sepa yo, ninguna fuerza física ni ningún tipo de fuerza guía a nadie a ninguna verdad, solamente una persona. La Escritura me dice, no las vamos a leer porque nos tomaría mucho tiempo y quiero redimir el tiempo para enseñarle lo más posible, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Da testimonio, quiere decir que me habla, que me hace sentir que soy su hijo o hija. El Espíritu Santo reparte y reparte con liberalidad dones, regalos a sus hijos. Si usted conoce al Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo es un repartidor, un regalador de dones. Eso lo hace solamente una persona. El Espíritu Santo habla, prohíbe, atestigua. En cierta ocasión está Pablo y Bernabé y el Espíritu Santo habló y dijo: sepárame a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. En cierta ocasión dijo: va a venir, el Espíritu Santo habló, va a venir alguien y te va a atar, le dijo a Pablo. Y el Espíritu Santo hablaba a través de la iglesia, ¿verdad? Porque el poder de Dios se ha manifestado en el cuerpo. Cristo es la cabeza, pero la iglesia es su cuerpo andante, su cuerpo activo, su cuerpo práctico aquí en la tierra. De manera que el Espíritu Santo también toma el cuerpo para a través del cuerpo manifestar su gloria. Habla, prohíbo que vayan a Asia. Los envío a otro lugar. El Espíritu Santo guiaba a la iglesia primitiva y le decía lo que tenía que hacer y cómo moverse. El Espíritu Santo, porque es una persona, no es una fuerza. El Espíritu Santo se contrista, se pone triste. Dice: no contristéis al Espíritu Santo con el cual han sido sellados. No lo contristen, no lo pongan triste. En muchas ocasiones, por nuestra manera de actuar, el Espíritu Santo en nosotros se pone triste. Y usted, su espíritu, también se entristece. Y tú lo sientes dentro de ti. ¿Por qué estoy triste? Porque has ofendido. Porque no tienes comunión. Porque lo has desechado. Porque no quieres escucharlo. Y el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo nos llena. Te llena de gozo, de alegría. Te llena de esperanza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo posee habilidades y tiene operaciones. Dice que hay diversos dones espirituales, diversos dones ministeriales y operaciones del Espíritu. Como es una persona, Él opera. Tiene habilidades. Tiene habilidades para tocarte a ti, para sanarte a ti, para hablar a través de ti, para manifestar su gloria a través de ti, para ponerte a llorar a ti, para hacerte quebrantar a ti, para hacerte saltar a ti, para llenarte de gozo a ti, para sanarte a ti, para liberarte a ti. Porque tiene operaciones, habilidades, como lo haría un carpintero con un martillo, un cincel y un clavo. Tiene operaciones para moverse. El Espíritu Santo produce en nosotros, porque es de Él, no de nosotros, y lo reparte con liberalidad, o sea, con gozo. Él reparte, Él no es escaso, no es tacaño, vamos a poner el término. Reparte dones a los hombres, dones espirituales a la iglesia. Él lo reparte, pero también es Él el dueño de esos dones. Pero Él lo reparte dentro de la iglesia para que la iglesia funcione y pueda ser edificada, levantada y nos podamos ministrar los unos a los otros y ser bendecidos. Y ministrar al mundo con los dones que Él nos da. Pero también produce en nosotros fruto.
produce el fruto. El fruto no es tuyo. El fruto es singular, mientras los dones plural. Son muchos, pero el fruto es uno. Es como un racimo de uva. Y el fruto lo produce el Espíritu dentro de ti. ¿Verdad? Tú no puedes amar a un enemigo, por mucho que quieras. A uno, por ejemplo, como yo he oído testimonios de personas que un asesino mató al hijo de alguien. Eso es difícil. Perdonar, ¿sí o no? Amar es difícil. Pero el Espíritu Santo es capaz de producir un fruto de amor al punto de que puedes perdonar. El fruto del Espíritu produce en ti paciencia, produce en ti bondad, produce en ti dominio propio, produce en ti, ¿verdad?, gozo, produce en ti fe, produce en ti la esperanza, ¿verdad?, de algo grande, lo sobrenatural en tu vida. Produce un fruto de amor y de paz en tu corazón. Eso lo produce el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene la capacidad que no tienes tú. Es una persona, pero no está limitada a un cuerpo físico, de manera que el Espíritu Santo puede hacer morada dentro de ti. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y cómo está en nosotros? ¿Cómo usted sabe, pastora, que está en nosotros? Bueno, si usted entregó su corazón a Jesucristo, si usted creyó y le recibió, usted ha sido sellado, escuchen bien, sellado con el Espíritu Santo. Y esas son las arras o la garantía de que usted es un hijo de Dios. Es un sello que no vemos, es como el visado. Si usted va a ir a algún país, usted necesita un visado. Si no, usted no puede entrar a ese país. Usted no va a entrar al cielo sin el visado del Espíritu. Usted necesita solo dos cosas para entrar al cielo. Solo dos. No me complican el evangelio. Que la sangre de Cristo lo limpie y lo haga una nueva criatura porque sus pecados son perdonados. Y ocurra la regeneración por el Espíritu, el nuevo nacimiento. Y que usted esté sellado al ocurrir el nuevo nacimiento por el Espíritu. Usted es sellado con el Espíritu. Usted es propiedad de Dios. Usted tiene el visado para entrar al cielo. Esta es la garantía, dice la Escritura. Arras es la garantía de que usted es un hijo de Dios. Bueno, ¿y dónde está el visado? Pastora, usted lo ve. ¿Dónde está el sello? Está en tu espíritu. Porque el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está. A ti nadie te tiene que decir tú no eres hijo de Dios. El que conoce a Dios y ha nacido por el Espíritu de Dios, nadie le tiene que decir si es o no hijo de Dios. El Espíritu te da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Así que no tenga temor, el visado está garantizado. Usted puede sentir la presencia del Espíritu de muchas maneras, como un testimonio de que Él vive en tu vida, porque Él te toca en todas las áreas de tu ser. Mira, así como existe una Trinidad, nosotros somos tripartitas. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Y estas tres partes, porque somos tripartitas, están interconectadas. Quiere decir que lo que afecta al espíritu también afecta el alma, y lo que afecta el alma también toca el cuerpo. Quiere decir que cuando el Señor toca tu espíritu, ¿verdad? Porque quiere manifestarse a tu vida, tus emociones también son tocadas, tus sentimientos son tocados. Por eso tú lloras, por eso te quebrantas, porque el Espíritu toca también tu alma. Pero no solamente eso, por eso tú adoras, por eso te arrodillas, por eso lo exaltas, porque tu cuerpo también es afectado. Hay algo maravilloso con relación al Espíritu Santo. Recordamos a María, ¿verdad? María recibió una salutación de un ángel un día, el ángel Gabriel.
mensajero de Dios. María era virgen, pero Dios la había escogido, una sierva digna, una sierva que agradaba al corazón de Dios, no perfecta, pecadora, que necesitaba salvación. Qué bueno que María estuvo al pie de la cruz recibiendo salvación. Qué bueno que María estuvo en el Pentecostés recibiendo la presencia del Espíritu. Pero María indiscutiblemente fue una mujer que buscaba a Dios, una sierva de Dios, dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y el ángel vino, le dio una salutación y le dijo: María, prepárate, porque vas a tener un hijo. ¿Cómo? Y este hijo no va a ser cualquier hijo, es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo será esto? Porque no conozco varón, soy virgen, nunca he estado con ningún hombre. María, tranquila, porque aquí no va a intervenir ni sangre ni carne, ni voluntad de varón. Porque el santo ser que nacerá en tu vientre será llamado Hijo de Dios. Y después José le dijo: oh, lo que hay en el vientre de María es engendrado por el Espíritu Santo. Miren, una de las labores tremendas del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tomó la simiente, que es Cristo. Esa es su misión también y su función. Cogió esa simiente, que es Cristo, y la plantó en el vientre de María. Cristo es simiente, ¿sí o no? El Señor le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Jesucristo mismo se llamó simiente y dijo: si la simiente es una semilla, el hombre nace por simiente en el mundo natural. Hello. El hombre nace por simiente. La simiente del hombre, ¿verdad? Es quien llega, ese espermatozoide, esa simiente del hombre, sale, llega al óvulo de la mujer y lo fecunda. Y ocurre, ¿verdad?, la sorpresa de una nueva criatura. Así que en el mundo natural el hombre nace por simiente, pero en el mundo espiritual el hombre nace por simiente. Porque es una palabra que es una simiente. La palabra es simiente también. Usted oye la palabra y la palabra produce fe, y la palabra llevada por el Espíritu trae vida. Cristo es la palabra, el verbo encarnado, el verbo en acción, la palabra en acción. Una cosa es la simiente, la palabra de Dios, y otra es la palabra en acción. Tanto la palabra escrita como el Cristo de la gloria es simiente. Así que el Espíritu Santo tomó esa simiente. Cristo mismo dijo que él era una simiente. Cristo dijo en cierta ocasión: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él como simiente tenía que morir. Él como simiente tenía que ser sembrado para llevar mucho fruto a la gloria. Para poder llevar muchos hijos a la gloria, él tenía que ser sembrado. Él tenía que ir a la cruz. La simiente tenía que morir para que se levantara una generación nueva. Como el árbol. Usted siembra una simiente y por eso recoge mucho fruto. Y el fruto eres tú y yo. Por eso también el Señor le dijo a Abraham: Abraham, mira las estrellas del cielo, así será tu simiente. No las puedes contar porque será tanta, porque en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no se refería a su simiente carnal, que es Isaac. Isaac es una tipología, una sombra del Cristo que vendría. Así que el Espíritu Santo tomó esa simiente y lo sembró en el vientre natural de María. María llevó al Cristo encarnado. No intervino ni sangre ni carne. No intervino un hombre en el nacimiento de Jesús. Lo que había en el vientre de María era engendrado por el Espíritu Santo. Pero vengamos a nosotros ahora. Esta es María. Vengamos a nosotros. Dice la Escritura: para todos los que creen, los que le recibieron,
le dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales, oigan, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tu nuevo nacimiento es también, ¿verdad?, efectuado por la labor del Espíritu. El Espíritu Santo tomó la simiente de vida y la plantó también en tu vientre espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre María y nosotros? Por cierto, María dio a luz y la iglesia debe dar a luz al Cristo de la gloria. La gente tiene que ver. Tú no te puedes quedar con el Cristo de la gloria dentro de ti. La gente lo tiene que ver. ¿Cuál es la diferencia entre María y nosotros? Una, María llevó al Cristo encarnado en su vientre. Tú llevas en tu vientre espiritual al Cristo en el espíritu. Pero el que no tiene al Hijo no tiene nada. Así que si tú no tienes a Cristo, si no hay un nuevo nacimiento, si el Espíritu no plantó esa simiente de vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que esa es la labor, parte de la labor del Espíritu. Plantar la simiente de vida en los corazones. Vengamos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice el 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2, y la tierra estaba. Vamos a leerlo todo. Y la tierra estaba, y las tinieblas estaban, y el Espíritu de Dios se movía. Dios creó todo, pero parece que hubo un caos. Entre el versículo 1 y el versículo 2 hay muchos teólogos que dicen que ocurrió un caos. Posiblemente el desalojo de los ángeles del cielo que cayeron, que hoy se llaman ángeles caídos o demonios. En el versículo 2, la tierra está desordenada y vacía. Así estaba tu vida, ¿sí o no? Tu vida estaba en las tinieblas, así como la creación. Así estábamos nosotros. Vamos a hacer una comparación, una analogía entre cómo estaba la tierra y cómo estábamos nosotros. Pero qué curioso, ¿qué dice la Escritura? Que el Espíritu de Dios, no les oigo, iglesia, ayúdame a enseñarle. Recuerden, estamos enseñando, yo quiero interactuar. A ver, y el Espíritu de Dios estaba. ¿Estaba o no estaba? Sobre la faz de las aguas, se movía. ¿Saben ustedes en los originales hebreos cuál es la palabra? Incubación. Incubación, se lo estoy poniendo en español. En inglés, hovering. El Espíritu Santo, como una gallina, estaba incubando, dando calor, moviéndose, preparando el escenario. Escuchen bien, eso es lo que hace una gallina, preparando sus huevitos, por ejemplo, para que luego venga la vida. Por eso en el versículo 3 dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Porque lo primero que tú ves cuando vienes a Cristo es la luz. Tus ojos, los ojos de tu entendimiento están entenebrecidos. Pero cuando tú vienes a Cristo es como un velo. Es como un velo. Es como si estuvieras ciego y de pronto ves. La luz se hace. El Cristo de la gloria, Jesús es la luz del mundo. El Cristo de la gloria te ilumina para entender el evangelio. Una de las cosas que estaba haciendo el Espíritu Santo era incubando. Solamente esto ocurre en 3 ocasiones en la Escritura. Número 1, ocurre aquí. Número 2, ocurre en el Salmo 91, versículo 1 y versículo 4, donde dice que estamos bajo
la sombra del Omnipotente. La palabra es incubación. Estamos bajo la sombra, la incubación del Omnipotente. El que comenzó la buena obra la seguirá llevando a cabo en ti. El calorcito, el poder, el refugio, la cobertura del Espíritu. En tercer lugar, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en Lucas, cuando el ángel viene a darle la salutación a María. Y le dice: María, tranquila, porque el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La palabra que se utiliza solo 3 ocasiones en los originales es incubación. Poderoso. Es como un bebé que nace. Bueno, el estómago es como una incubadora. Alimenta al bebé, le da vida al bebé, ¿sí o no? Y cuando el bebé sale, si está desnutrido, flaco, ¿verdad? El pobre, debilitado, lo ponemos en una incubadora para que la luz y el calorcito le dé vida. Bueno, el Espíritu Santo iba a comenzar el proceso, iba a plantar la simiente, iba a seguir incubando, iba a seguir moviéndose. Porque el Espíritu Santo se mueve, no importa el caos que haya. Ah, no me limite a Dios. No, porque Dios puede llegar a una familia cristiana. Bueno, y a uno que está en drogas, no. Y a uno que anda debajo del puente, no. Oh, lo que la iglesia tiene que aprender a orar por esos que están ahí, para que el Espíritu Santo se mueva. Se mueva en el caos, en la desolación, en la oscuridad, porque para Dios lo mismo le es la luz que las tinieblas. Lo dice la Escritura. Que no le importa que haya tinieblas. ¿Quién te dijo a ti que las tinieblas intimidan a Dios? ¿Quién te dijo? Él se movía, él incubaba, él creaba vida. Él estaba dando calor para que en el versículo 3 Dios dijera: y sea la luz, y fue la luz. Si el Espíritu Santo fue capaz de plantar al Cristo de la gloria dentro de ti, esa simiente, si plantó lo más tremendo, ¿cómo no te dará juntamente con él, como yo les decía en estos días, las demás cosas? El Espíritu Santo seguirá trabajando en cada uno de nosotros, creando sueños, levantando ministerios, fortaleciendo tu vida, ¿verdad? Dándote, impartiéndote. El Espíritu Santo seguirá cubriéndote, incubando, creando calor, creando vida. Lo que tenemos que conocerlo. Ahí está el problema. Que a veces hablamos del Espíritu Santo como una cosa más, pero el Espíritu Santo no es una cosa más. El Espíritu Santo es una persona. Y usted debe tratarlo como a tal. Es el Paracleto, una persona que está a tu lado para ayudarte. El Paracleto, una persona que está a tu lado para aconsejarte. El Paracleto, uno que está contigo como amigo, no un día, no un minuto, sino las 24 horas del día. Hay 5 cosas importantes acerca del Espíritu Santo. Número 1, para aquellos que lo han conocido, lo han recibido, han sido regenerados, han conocido a Cristo, están sellados con el Espíritu Santo, son propiedad de Dios. Amén. Por ejemplo, déjeme decirle algo antes de entrar en esto. Por ejemplo, si una persona está en el hospital, ¿ok? Y está muriendo, y usted va y le ministra, y la persona recibe a Cristo, en ese momento, esa persona inmediatamente es sellada por el Espíritu.
porque nació por el Espíritu. Si verdaderamente esa persona hizo una oración de fe, esa persona creyó y recibió, esa persona automáticamente, miren lo que es la fe, es regenerada por el Espíritu. ¿Tiene que hacer algo para ser cristiano? No, ya lo es. ¿Qué le dijo el Señor a aquel sedicioso ladrón, o sabrá Dios todos los delitos y pecados que tenía en la cruz del Calvario? Habían dos, uno de un lado maldijo, blasfemó y se burló. El otro dijo: Señor, ten misericordia de mí y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Ven acá, no te escribí tu nombre en el libro de la vida así, no, ya te lo escribí. No es que te lo voy a escribir, es que ya te lo escribí. Tú no pasaste por bautismo, ¿sí o no? No pasó por bautismo. ¿Pasaste por discipulado? Tampoco pasó por discipulado. ¿Fue bautizado en agua? Ni siquiera tuvo tiempo. Ok, quitémonos esos conceptos religiosos. ¿Es bueno el discipulado? Por supuesto, porque a este hombre no le quedaba mucho tiempo de vida, así que pasó directo. Cuando Cristo ascendió, él ascendió con Cristo, porque nadie podía preceder a Cristo a ir a la gloria. Hello, nadie. Cristo resucitó y después que él resucitó y ascendió, es que el cielo se abrió. Cuando él dijo: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso, se refería al acto de cuando él ascendiera, él estaba con él allá. Nadie. Cuando la gente moría, iban al seno de Abraham, al Hades o Seol, al lugar de los muertos, al lugar de espera. Cuando Cristo resucitó, a partir de la resurrección y la ascensión de Cristo, el cielo se abrió. Porque Él es el primogénito en todo, el primogénito de toda creación, el primogénito de los muertos, el primogénito que abrió el camino. Es más, Él es el camino para llegar al Padre. Así que importante, tú mueres y no te dio tiempo de ir a la iglesia ni de recibir el bautismo, pero el hecho de creer y recibir, el Espíritu Santo ya te selló y eres hijo de Dios. Ahora, por supuesto, sabemos que quizás Dios no quiere que mueras ahora mismo. Cuando lo recibiste en un lecho de muerte, el Señor a lo mejor quiere darte larga vida. Por lo tanto, es bueno que seas discipulado, que crezcas en el conocimiento, que seas edificado, que tengas la oportunidad del bautismo, que tengas la experiencia de todo el paquete hermoso que el Señor trae. Número uno, si quieren anotar. Número uno, después escuchan de nuevo la grabación. No sé si están grabando. Número uno, oigan esto importante para conocer la persona del Espíritu. Porque si no, no la conoces. Número uno, el Espíritu Santo está en nosotros. Porque yo soy el templo del Espíritu. Yo soy la casa, la morada, el tabernáculo del Dios vivo. Donde quiera que yo vaya, el Espíritu Santo está en mí. Porque ya yo le conocí, ya yo he sido regenerada, ya yo he sido sellada, ya yo soy su propiedad. Así que donde quiera que yo vaya, el Espíritu Santo está en mí. No es que yo el domingo en la iglesia sentí la presencia del Señor y dije: qué maravilloso, el Espíritu Santo está aquí. Pero cuando salgo por la puerta de la iglesia, digo: bye bye Espíritu Santo, bye bye hasta el próximo domingo, Espíritu de Dios. Porque hay personas que creen que bueno, allá me voy a encontrar el domingo. ¿Y la semana? ¿Y durante la semana qué pasó? Olvidaste a la persona. No hay comunicación con esa persona.
No hay relación. Por eso es importante que entendamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Usted no la puede tratar como un extraño, ni acordarse de ella de domingo en domingo. Él está en mí todo el tiempo. Todo el tiempo, las 24 horas del día. Ahí voy yo manejando. A ver, lo voy a hacer. Venga, ahora te cojo a ti, ven conmigo. Tú me vas a seguir donde quiera que yo vaya. Porque tú eres el Espíritu Santo. Tú vas a significar o vas a protagonizar ahora el Espíritu Santo. Tú me sigues, ¿eh? A ver, me voy para el trabajo en mi carrito. Y el Espíritu Santo está ahí conmigo. A ver, llega al trabajo, ahí estoy laborando, ahí en un ambiente secular, un ambiente difícil, con un jefe terrible. Pero el Espíritu Santo está conmigo. Pero sigo. A ver, llega a la casa, ahora estoy fregando allí, unas losas, unas tazas, ay no, un cansancio tremendo, pero el Espíritu Santo está conmigo. Voy al baño. Yo no dejo al Espíritu Santo fuera del baño. No, yo voy al baño. Yo voy al baño, estoy cepillando los dientes. El Espíritu Santo está conmigo. Voy para la iglesia. El Espíritu Santo está conmigo. Yo no lo dejé guardado. Yo no lo dejé en la iglesia de domingo en domingo. Gracias, hermano. Él siempre está conmigo. Porque Él está en mí. Él está en mí. Él tiene la capacidad. Porque es Dios Espíritu. Es un Dios trascendente. Y mi mamá siempre me decía: hija, lloro mucho por ti. Y yo le pido a Dios que te envíe 5 ángeles. Y yo decía, pero que ella pide por 5. Podía haber pedido por 1 o 2, por 1000, pero pedía 5. Y muchas veces me pregunté por qué mi madre pide 5 ángeles para mí. Que anden conmigo. Le pedí a Dios, no le pide a los ángeles, a Dios. ¿Verdad? Porque los ángeles obedecen a los preceptos de Dios. Nosotros no oramos y pedimos a los ángeles, ni adoramos los ángeles. Nosotros le pedimos a Dios que envíe ángeles. Dice la Escritura que ellos obedecen a los preceptos y a los mandamientos de Dios. Es Dios quien le da órdenes a los ángeles. Pero ella le pedía a Dios que me enviara ángeles. Así que me decía 5. Y yo siempre me puse a pensar, ¿por qué 5? Y después entendí. Bueno, 5, número de gracia, número de unción. Pero también 1 delante, 1 detrás, 1 a mi derecha, 1 a mi izquierda y 1 arriba. Y yo lo creo y oraba. Y yo creo que Dios respondía a su oración. Así que yo no voy sola, yo tengo una escolta. Tú también tienes una escolta. Créele a Dios que Él envía ángeles para cuidarte en todos tus caminos. Lo dice la Escritura, Él enviará su ángel que nos cuide en todos los caminos. 1000 caerán a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no llegará. Ese es el poder de Dios en el cual creemos. Tenemos escolta, somos hijos de Dios. Él está sobre nosotros, el Espíritu Santo. Dice, tenemos la unción del Santo. Y esta unción del Santo está sobre nosotros. Sobre nosotros la unción del Santo. ¿Y qué es la unción, pastora? Porque oímos esas palabritas, a veces nos quedamos como medio botados. Venga usted el que me ayudó. Buen representante. Porque el Espíritu Santo es fuerte y nos ayuda. Como les decía, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. ¿Sí o no? Por nosotros. Sobre nosotros. Pero
no siempre vamos a sentir su presencia. ¿Sí o no? No. Usted por la fe sabe que el Espíritu Santo está contigo. Está por ti, está sobre ti. Pero no siempre tú sientes su presencia. A veces tú no sientes nada. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no está contigo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Puede haber un matrimonio en una casa. El esposo está allá en la cocina o en el cuarto y la mujer en la cocina. ¿Sabes tú que tu esposo está ahí? Por supuesto. De vez en cuando hablas con él. Oye, hazme un cafecito. Está bien, ahora, mijo, te voy a hacer el cafecito. ¿Ah? Tú sabes que está ahí. Pero no siempre te está tocando. ¿Sí o no? O sea, tú sabes que estás en la misma casa. Tú conoces que está ahí. Así es el creyente. Le puse esta analogía, esta comparación para que entiendan. O sea, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, sienta usted o no sienta. Yo no tengo que sentir nada para saber que Dios está conmigo. En las buenas, en las malas, en las enfermedades, en las victorias, en las derrotas, en las luchas, en los valles, en las montañas. Donde quiera que yo esté, el Espíritu Santo está conmigo. Ah, pero qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Pon tu mano en mi hombro. Me ha tocado. Sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado. Él siempre está sobre nosotros. Está en nosotros, está por nosotros. Pero no siempre me toca. Pero cuando me toca eso, ese acto de tocarme es lo que le llamamos unción. Siéntete, hermano. Unción, la palabra unción es embadurnar. La palabra unción es masajear. Cuando el Espíritu Santo te toca, que tú lo sientes, que tú lo experimentas, que te da un abrazo, Él te masajea, Él te embadurna. Tú sientes su presencia, a veces como un fuego, a veces te hace llorar. Es tanto el poder dentro de ti que tú dices, Dios mío, a veces las palabras sobran. Eso es la unción. Es el embadurnamiento. Es el masajeo. Es el toque. Es el toque sublime. Es el toque que nos cambia. Porque sabemos que siempre Él está con nosotros. Pero ¿cómo necesitamos el toque? Diga, necesito un toque. ¿Tú te imaginas que un matrimonio viva en un hogar y nunca se toque? En primer lugar, no puede haber concepción si no hay intimidad. ¿Sí o no? Porque que sepa yo, un matrimonio no concibe hijos por control remoto. La intimidad con el Espíritu de Dios producirá, hará que tú concibas, hará que tú lleves fruto, hará que tú experimentes, hará que tú puedas dar a luz, hará que los sueños que tú tienes se hagan realidad. Porque la intimidad, el abrazo del Señor, el untarte, el embadurnarte, te prepara, te capacita para navegar en este mundo. Una de las cosas que hizo la mamá de Moisés, cuando quiso cubrir a su hijo, y su hijo era el famoso libertador, el mediador del antiguo pacto, esta mujer estaba preparando un ministerio, cuidando, preservando. ¿Qué hizo ella? Cogió una canastilla de mimbre, que por cierto tiene huecos, por mucho que tú la tejas, por mucho que tú la tejas, mucho, siempre tiene huequitos.
y la iba a echar en el río Nilo. Imagínense ustedes, ¿qué iba a suceder con esta canastilla? Se iba a hundir, hermano. Se iba a hundir. Pero ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? La calafateó con brea. Si tú quieres navegar en este mundo y llegar a tu destino y cumplir tu ministerio y ser exitoso, llevar a cabo la labor que el Espíritu tiene para ti, permítale al Espíritu que te embadurne, que te honja, que te calafatee con brea. Número 3, Él está sobre nosotros. Número 4, Él está con nosotros. Con nosotros. Somos colaboradores en el ministerio. Decía el apóstol Pablo, Dios y yo somos colaboradores en el ministerio. El que se cree que trabaja solo y que por su fuerza lo logra todo, aún en la iglesia, en el ministerio, en el llamado, en el trabajo, está equivocado. Somos colaboradores. Él trabaja conmigo y yo con él. A ver, jefe. Jefe, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees, jefe? A veces no consultamos al Espíritu Santo. Se nos olvida que es una persona y que se la sabe toda. Ay, eso sí me gusta. Qué bueno, alguien está haciéndolo ahí. Oh, gloria a Dios. No sabía eso, qué lindo. Bien, Él es el jefe y se la sabe toda. ¿No sabe el Señor si ese negocio te conviene? Voy a comprar una casa. Ay, por el impulso. Voy a hacer un negocio. Me encontré un socio. Tú no sabes si ese socio te va a robar el dinero. Tú no sabes si ese socio va a ser leal y fiel a ti. Y voy a entrar en un negocio. ¿Y has hablado con el socio principal? ¿Tú hablaste con el jefe de tu vida? ¿Tú contaste con el consolador, el paracleto, el consejero, el que está a mi lado para aconsejarme, para guiarme, el que es mi ayudador todo el tiempo? ¿Hablaste con él para comprar la casa? ¿Para cambiar de trabajo? ¿Para empezar el negocio? ¿Hablaste con él? ¿O lo dejaste, lo relegaste, lo pusiste en el último lugar? Él es una persona. Por eso es importante que entiendan esto. ¿Qué tú crees, Señor? Yo en estos días estoy con algo que quiero hacer y no me muevo, porque a veces me he movido en mi inexperiencia en el pasado y ay, Dios mío, esta cabezona ha llevado cada golpe. Una vez yo quería, hace años atrás, cuando yo no vivía aquí, yo era misionera en otros países, quise entrar de pasada, iba de pasada por los Estados Unidos, pero tenía que seguir para otro campo misionero. Yo iba de Jamaica a Belice, pero no había vuelo directo y tenía que pasar en conexión de vuelo por Estados Unidos. Y yo tenía 15 días de vacaciones. Y yo dije, yo quiero entrar a los Estados Unidos. Oh, sí. Porque en primer lugar, ahí yo tengo un tío, me va a ayudar. Yo soy misionera, paso mucho trabajo y a lo mejor mi tío me ayuda. Siempre me dan ropa y siempre me da un dinerito. Y ustedes saben, el trabajo misionero no era fácil. Y 15 días, digo, ay, qué rico, ahí me voy. Así que lo preparé todo. No le voy a hacer toda la historia, pero lo preparé todo. ¿Para qué? Para cuando yo pasara, mis maletas se quedaran en los Estados Unidos. Porque yo me iba a bajar y quedarme por 15 días. Y luego seguir, no es que yo me iba a quedar eternamente, en ese tiempo no. Yo era misionera, yo iba para mi campo de batalla. Pero dije, nada, aquí me quedo. Conté yo con el Espíritu Santo. No, yo lo preparé solita. Maletas para allá. Llegué y me dice, oye, no quiero que me sigan las maletas para allá. Bueno, todo lo preparé todo. Quiere que les diga, no les voy a hacer toda la historia porque la historia es larga y la historia es tremenda. Otro día se las voy a hacer, se los prometo. Miren, perdí el avión. Me dejó el avión salí corriendo en la explanada porque
en Jamaica no es como aquí, que uno sube el avión en ese tiempo directamente a través de un acordeón, sino que hay que ir a la emplanada para subir las escalerías. Y allá estaba yo en medio de la emplanada tratando de parar el avión y el controlador de los palos amarillos diciendo: oiga señora, el lugar peligroso, y yo corriendo para las hélices del avión y diciéndole al capitán que parara el avión. El avión se me fue, perdí los documentos para entrar al otro país que iba. Escuche, las maletas se fueron en el avión. Me quedé sin las maletas, perdí parte de mi equipaje en todo este problema. Y me tuve que ir al otro día y pagar una penalidad. Porque según el hombre del counter, me dijo que yo había dejado ir al avión. Y yo le dije: no, el avión me dejó a mí. Cabeza dura. Quería hacer mi voluntad. Quería entrar en los Estados Unidos. Yo no conté con Dios, yo no conté con el Espíritu Santo. Yo no le pregunté: ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? Nada. Lo hice yo sola. ¿Saben qué? Al otro día, toda la noche no pude dormir. Y ahí fue donde Dios me habló esa noche. ¡Ja, ja! ¿Saben lo que Dios me dijo? Me dijo: ay, mi hija amada, preciosa y maravillosa. ¿Ustedes creen que Dios me dijo así? Eso es lo que queremos a veces siempre oír. ¿Saben lo que Dios me dijo? ¿Y quién te dijo a ti que yo quería que tú entraras a los Estados Unidos? ¡Ay, Señor! Pero Padre, si yo soy una misionera que paso trabajo, ¿por qué no me permite? A otra gente le permite, a mí no, a mí me quita. Y por ahí empecé a pelear con Dios. Y volví al Espíritu Santo y me dijo: ¿quién te ha dicho a ti? Pero fuerte, fuerte, que yo quiero que tú entres a los Estados Unidos. Dije: ay, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Eso fue hace muchos años atrás. He aprendido, he aprendido. Perdóname, Señor. Perdóname. Yo voy a hacer tu voluntad, no la mía. Al otro día me levanto, cuando llego aquí a los Estados Unidos, que paso por inmigración, me ponen un sello en el pasaporte. 6 meses. Por poco me da la apoplejía. Digo: ay, Señor, 6 meses. Dios mío, ay, qué tentación tan tremenda. Nada. Yo te dije: Señor, no a mi voluntad, sino a la tuya. Así que me voy para mi lugar donde tú me asignaste. Aunque sea difícil, aunque no esté 15 días en los Estados Unidos, aunque no me den ropa, no me ayuden, allá voy. Y llegué a mi lugar. Efectivamente, perdí equipaje. Bueno, una semana de estar en el lugar. ¿Por qué Dios no lo permitió? ¿Por qué el Espíritu Santo, que debe ser nuestro colaborador, que debemos contar con él para todo, no me avaló? ¿Por qué no me avaló? ¿Saben por qué? Por amor. Y ustedes dicen: ¿cómo, pastora? Por amor. ¿Saben ustedes que cuando yo llegué al lugar que era mi campo misionero, a la semana de estar ahí, una llamada por teléfono? En ese tiempo yo trabajaba con el Salvation Army, una organización misionera evangelística a nivel mundial. La mayora María Caridad Perdomo tenía grado de mayora. La mayora María Caridad Perdomo, sí. Bueno, la estamos invitando para que venga a un seminario en el Canadá. Usted va a venir por un mes con todo pago a un seminario importante en el Canadá. Vienen otros 3 cubanos de Cuba. Usted los va a ayudar también con el idioma, con el inglés, la traducción, pero usted va a ir y va a viajar al Canadá. Ah, bueno, perfecto. Si yo hubiera estado en los Estados Unidos, la llamada no hubiera entrado porque a mí me tenían localizada para que yo estuviera en mi campo misionero. No perdida por el mundo, allá en Estados Unidos, vacacionando en la Florida. Pero no solamente por eso. Llegué al Canadá, después de una larga historia, llegué al Canadá. Y en el Canadá, al mes de estar en el Canadá, casi al final del seminario, estaba muy mal de salud.
me tuvieron que ingresar. Una operación urgente en el Canadá. Cáncer terminal en el 4º estado. El Salvation Army dijo, tranquila mujer, nosotros nos encargamos de todo. Yo, una mujer que acaba de llegar al Canadá, yo no tengo ni ropa de invierno, casi que venía el invierno, no tenía dinero, una misionera humilde, llegar a un país desconocido, no tenía familia, no tenía amigos, no conocía a nadie. El Salvation Army dijo, nosotros vamos a apadrinarte. Y me pusieron en el hospital Grace. Y ahí me tuvieron, ahí me operaron, removieron. Yo pensaba que era un fibroma. Removieron un tumor que se llama teratoma de 10 libras. Mi vientre había crecido, yo pensaba que era gordura o fibroma. ¿Quiere que les diga? 4º estado de cáncer. Me estaba muriendo. Pero si yo hubiera estado donde yo creía que debía estar, jamás Dios hubiera hecho lo que hizo en mi vida. En primer lugar, Dios usó el Salvation Army, el hospital en Canadá. Me operaron, cáncer terminal. El cáncer, después que removieron el tumor, se me había pasado la sangre. Mi sistema estaba contaminado, mi alfa-fetoproteína alterada. Me estaba muriendo. Querían mandar mensaje para Cuba diciendo, preparen funeral que se muere. Pero ahí en el Canadá, porque era propósito de Dios que yo estuviera ahí y no aquí en Estados Unidos. Ahí en el Canadá, Dios hizo uno de los milagros más grandes en mi vida. Ahí en el Canadá, Dios proveyó todos los recursos. Ahí en el Canadá aprendí a conocer a Dios como mi daddy. Ahí aprendí a tener una relación personal aún más profunda con mi Dios. Ahí en el Canadá dependía de Dios de día y de noche. Ahí aprendí a conocer más al Espíritu Santo. Ahí el Señor, el 24 de diciembre, año 1993, tienen que correr conmigo y ponerme en asolamiento en el hospital Grace porque me estoy muriendo. La quimioterapia que me habían dado, que se le da a una persona en un año, me la estaban dando en 3 meses por asuntos de visa. Mi cuerpo no aguantaba. Estaba muy débil. Hasta el punto que mi sistema inmune se puso en 0.08. No tenía sistema inmune. Tuvieron que correr conmigo y meterme en asolamiento. Las enfermeras venían con tapabocas, nadie podía tocarme. Mi sistema inmune era un papelito. Los médicos dijeron, preparen funeral, se está muriendo. Pero el Espíritu Santo me había hablado. El Espíritu Santo me había hablado y me había dicho y me había recordado la escritura que el Señor habló a Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte, sino para mi gloria. Ay Dios, ese 24 de diciembre, en asolamiento en esa habitación llena de equipos y de intravenosas, que casi no me podía ni mover. Lo cogí todo, muy débil, extremadamente débil. Pero ahí estaba el Señor conmigo, el Espíritu Santo estaba ahí conmigo. Comencé a moverme en la habitación, casi sin fuerza, arrastrando mis equipos y llevando el palo con todas las intravenosas que me estaban poniendo. Y comencé a alabar a Dios. Y comencé a alabar a Dios. Dije, Dios, tú eres bueno. Eres bueno, bueno, bueno. Si hay algo malo en todo esto es de parte mía, pero no, tú eres bueno. Y mientras yo le alababa, por eso les digo, la presencia del Espíritu está en nosotros. Está por nosotros. Está sobre nosotros. Y está con nosotros. La presencia del Espíritu Santo llenó la habitación. La gloria de Dios era tangible y manifiesta. Esa es la unción. La unción es la presencia tangible y manifiesta, palpable, que tú la puedes sentir tanto en tu espíritu, en tu alma, como en tu cuerpo.
Era tan fuerte la presencia del Espíritu en aquel lugar que yo dije, si alguien entra por esa habitación, por esa puerta, se va a caer. De que se cae, se cae. Y ahí, alabando a Dios, ahí, bajo la atmósfera y el poder de Dios, ahí, bajo la unción que me tocaba, la unción que se movía en mí, se movía en la habitación, se movía sobre mí, era algo sobrenatural. Y mientras esa presencia maravillosa y poderosa se movía en el lugar, la persona del Señor estaba visitándome, tocándome de una manera gloriosa. El Señor comenzó a hablarme, porque el Espíritu habla. El Espíritu habla, el Espíritu corrige, el Espíritu enseña, porque es una persona. Y el Espíritu Santo habló a mi espíritu. No me habló con una voz portentosa, ni me habló con una trompeta, ni un ruido. Dios lo puede hacer. Pero en este caso no, hermana. Dios me habló de espíritu a espíritu. Pero yo sabía que era Él, porque su voz es inconfundible, hermano. Cuando tú conoces al Señor, tú sabes cuando Dios te habla. La voz del Espíritu es inconfundible. No necesitamos mucho ruido para saber que Él está. A veces el poder produce ruido, pero no porque hagamos mucho ruido va a haber más poder. Es completamente diferente. Y ahí Él me habló a mi corazón. Me dijo, hija mía, ese sueño que tú tienes, lo vas a ver. Esos proyectos, esos planes que hay en tu corazón, lo vas a ver. Ese mensaje que aún no has predicado, lo vas a predicar. Porque hoy yo te toco, yo te sano, te pongo en pie. Fue tan poderoso la visitación del Espíritu. Fue tan grande, tan maravillosa, tan palpable, tan tangible. Me sanó totalmente. Ya no me daban ni 3 días de vida. Ya me estaba muriendo. Ya el cáncer estaba en mi sangre. Ya estaba contaminada. Mi cuerpo no podía más. Y mi sistema inmune totalmente destruido. Pero el Espíritu Santo me levantó con nuevas fuerzas. Y comencé a mejorar. Y a mejorar. Y los médicos decían, ¿qué ha pasado? ¿Habrá resultado la quimioterapia? Yo sabía que no era eso. Se me estaba matando. ¿Qué será lo que ha pasado? Querían cogerse la gloria, ¿eh? Cuando yo sabía que era mi Dios. Hasta el día de hoy, estoy hablando de año 1993, 32 años después, yo tenía, y así calcula mi edad, si algunos están interesados, yo tenía 33 años y han pasado 32, así que saquen la cuenta. Pero tengo vitalidad de 20, ¿eh? El poder de Dios. Queridos hermanos, hasta el día de hoy, ni una pizca de cáncer en mi cuerpo. Jamás he tomado una píldora. Jamás he tenido, ¿verdad?, un plan médico de seguimiento para cáncer. Jamás me he tomado ni he puesto una inyección en mi cuerpo. El que me sanó, me sanó. Ese es el Espíritu Santo que está en mí, que está por mí, que está, ¿verdad?, sobre mí y que está conmigo. Y por último, número 5, el Espíritu Santo está y trabaja a través de mí. No solo está en ti, no solo está por ti, no solo está sobre ti, no solo está contigo, sino que trabaja a través de ti. Oh sí, trabaja a través de ti. Usa a sus hijos.
Usa tus manos, usa tus ojos, usa tu boca, usa tus pies. Trabaja a través de ti. Derrama dones sobre tu vida. Manifiesta dones. Manifiesta el fruto del Espíritu para que a través de ti Él pueda utilizarse para llevar el reino de Dios, para extender la palabra, para ganar almas, para servir al Señor. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos ha sellado, pero el Espíritu Santo quiere algo más. El sello dice, ¿verdad? El hecho de tú venir al Señor, tú has renacido por el Espíritu, pero el Señor quiere equiparte. Por eso habla de través de, quiere equiparte, quiere usarte con poder, con gloria. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, el que abrió el camino, el que preparó la senda, el que cerró el capítulo del antiguo pacto para dar lugar y abrir la escena para el nuevo pacto en la persona de Jesús. La época de la gracia, Juan el Bautista es un profeta que venía conforme a los profetas de la antigüedad. Dicen algunos que quizás el profeta Elías venía de comunidades esenias. Las comunidades esenias vivían en el desierto y su rol principal era bautizar. Bautizaban en agua, eso era lo que hacían las comunidades esenias. Y déjeme decirle algo del bautismo en agua. El bautismo en agua no es, ni ha sido, ni fue algo de la iglesia cristiana. Era algo que se hacía como un rito de iniciación en comunidades incluso judías o en esenios, por ejemplo. Si alguien quería, ¿verdad?, seguir un rabino, el rabino lo bautizaba en agua y era un símbolo de un rito de iniciación para seguir una enseñanza o un rabino. Pero algo diferente sucedió. Ahí llegó Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, oigan esto ahora. Juan el Bautista le da una connotación al bautismo totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Recordamos que María estaba embarazada de Jesús, ¿verdad? Y Elizabeth le llevaba 6 meses por encima porque había tenido también la visitación del ángel y estaba embarazada. Así que María fue a visitar a las montañas a su prima Elizabeth. Y cuando llega, escuchen bien, cuando llega, mira el impacto de la simiente en tu vida. Oiga, usted mismo no sabe ni lo que carga. El impacto de lo que tú cargas dentro de tu vientre espiritual. Cuando María llega donde está Elizabeth, no la ha saludado, o sea, no la ha abrazado, no la ha besado, no se ha acercado a ella, solo la salutación de María. Saludó a Elizabeth y Elizabeth, la criatura que estaba en su vientre, saltó de gozo. Fue lleno del Espíritu Santo y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Mira qué impacto. Por lo que tú cargas dentro, todavía no has tocado a alguien. Y lo que carga es tan poderoso que es capaz de contagiar. Capaz de transferir, capaz de tocar. Por eso yo creo que si tú conoces más la persona del Espíritu Santo, tu casa va a ser transformada. Y Juan el Bautista tuvo un encuentro con Jesús en el Espíritu. Él estaba en el vientre de María y Juancito estaba en el vientre de Elizabeth. Esta salutación activó un ministerio profético. ¿Entienden eso? Ahí estaba Juancito dormidito, chupándose el dedo en el líquido amniótico, teniendo unas buenas vacaciones, esperando el día de salir. Y llegó Jesús. Y llegó Jesús.
y a la salutación de María, el impacto fue tan tremendo que Juancito tuvo que llenarse de gozo y saltar. Se activó un ministerio profético, porque Juancito iba a ser el precursor de Jesús, el profeta que cerraba el antiguo pacto para dar lugar a la nueva dimensión de la gracia. Luego, años después, oigan, revelación de Dios. Después, años después, se encuentran también en un lugar de agua, el río Jordán. Por eso el Señor le había dicho a Juan: cuando veas venir al que es el escogido, al Mesías, al ungido de Dios, lo vas a reconocer. Claro, si ya se habían conocido, lo vas a conocer y vas a saber que él es, porque va a descender el Espíritu Santo sobre él. Así que Jesús viene a ese encuentro maravilloso, ¿verdad? Y se reencuentran Juan y Jesús. Pero escuchen esto: Juan le da una connotación al bautismo diferente. La palabra bautismo viene del griego baptisein. ¿Y qué significa baptisein? Para que puedan entender que no era un concepto cristiano, aunque el Señor permitió que lo usemos en el cristianismo por la connotación espiritual que tiene. Baptisein, le decían los griegos, cuando ellos cogían telas y las sumergían en aguas de colores para tinturar las telas. Cogían agua, le echaban tinturas, cogían telas, las sumergían. Por eso el bautismo es por inmersión. Hay que sumergirlo para que tú tomes las características para que te hayas sumergido para que tu vida cambie de color. Vamos a verlo así. Así que baptisein era sumergido y sacaban las telas. Eso era lo que significaba baptisein, bautismo. Ahora Juan el Bautista viene y hace algo diferente. Todos los rabinos bautizaban como un rito de iniciación, pero Juan el Bautista no lo hizo así. Juan el Bautista, que ya había sido impactado por el Espíritu, ¿verdad? Había sido tocado, sellado, apartado. Después vino el bautismo, pero él había sido sellado, apartado por Dios. Cuando venían a bautizarse, él decía: si alguno, lo voy a parafrasear, viene a bautizarse en el Jordán, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esto no es solo meterse en el agua. Esto no es solo un rito. Esto conlleva un fruto. Y un fruto de arrepentimiento. ¿Qué cosa es el bautismo en agua? Para la cristiandad, usted se sumerge en el agua y tiene que haber un fruto de transformación, regeneración y cambio. Porque tú te puedes meter 20 veces en el agua sin haber conocido a Cristo y nada pasa. Pero cuando los ríos de agua viva te han tocado interiormente y ahora tú vas a las aguas bautismales, tú vas declarando que Cristo ya vive en ti y que las aguas del Espíritu te han tocado interiormente. Por eso Juan el Bautista dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esto no es un ritual. Esto no es un ritual de iniciación. Esto es una experiencia de cambio y de transformación. Porque el bautismo es morir a lo viejo y nacer a una nueva vida. Es morir a la oscuridad y a la muerte y resucitar con Cristo. Ahora, ese fue Juan el Bautista. Pero Jesús le dio un toque aún más grande. Quería subirme, pero mejor no me subo. Jesús se paró en el gran día de la fiesta de los tabernáculos. Cuando terminaba la fiesta, duraba una semana, la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Se para Jesús y a toda la multitud que hay le dice: el que tiene sed, venga a mí y beba.
porque el que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La vida cristiana no la podemos basar en actos externos, aunque los actos externos son señales de que algo ha acontecido primeramente en mi vida. Si tú no has experimentado los ríos de agua viva, si tú no has experimentado el poder, ¿verdad?, transformador y limpiador de esas aguas purificadoras de Dios, el lavacro de la palabra, como dice la Escritura, no importa que te metas 20 veces, aún puedes ir al Jordán, que no pasa nada. Tremendo. ¿Y qué le dijo el Señor a la mujer samaritana? Mujer, tú tienes tanta sed. Si tú supieras el don de Dios, tú me pedirías a mí agua viva y yo te la daría. Porque el que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero Juan el Bautista, que tenía una revelación profunda, porque conocían el Espíritu a Jesús, dijo algo tremendo. Cuando vio a Jesús dijo: yo no soy digno ni siquiera venir delante de ti y quitarte las sandalias de tus pies. No soy digno, porque yo bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí, el cual le bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Mira lo que había dicho. Mira lo que había dicho el profeta Joel 500 años antes de que Cristo viniera. El profeta Joel dijo en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Sobre toda carne, por supuesto carne que conoce a Dios. Porque las cosas del espíritu son locura para el mundo. No las pueden entender, no las pueden discernir. Por supuesto, carne que ha tenido un encuentro con Dios y le ha recibido y ha sido sellado con el Espíritu. Esa gente va a recibir el toque poderoso del fuego, del Señor. Bauticen ahora en fuego. Bauticen en algo poderoso. Jesús dijo algo también. Jesús en Hechos 1:4 dijo, estando juntos los discípulos antes de él partir, ¿verdad?, y estar con el Padre, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. En el capítulo 14 de Juan, Jesús le habló, ¿verdad?, exhaustivamente acerca de la presencia del Espíritu. Y Jesús también dijo algo antes de irse: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder, digan poder. Ayúdenme ahora a enseñar porque mi voz se va yendo. Diga poder. La palabra poder en el griego es dunamis. De la palabra dunamis en nuestros idiomas viene la palabra dinamo, viene la palabra dinamita y viene la palabra dinámico. Así que cuando el poder viene, hay dinamita. Esto no es una fuerza abstracta, es el poder, la persona del Espíritu Santo que venía con la encomienda en una misión y función específica. Jesús lo dijo: es necesario que yo me vaya, les conviene, pero les voy a mandar, esperen,
para darles la bienvenida con una fiesta tremenda. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo descendió en un día cualquiera? Porque Dios todo lo prepara, hermano y hermana. No, vino nada más y nada menos que en la fiesta del Pentecostés. 50 días después de la Pascua. Se conoce como el Shavuot. ¿Qué se sucedía en el Shavuot? En el Shavuot se celebraban dos cosas especiales. Número uno, los judíos se reunían el día 49 antes del 50, antes de la fiesta, ¿verdad?, del Pentecostés. Se reunían en oración y leían la Torá. Porque la Torá, según los judíos, es un ciclo. Y la leían toda la noche. ¿Saben ustedes por qué? Porque el Pentecostés celebraba en primer lugar la venida de la Torá, cuando Dios le dio la Torá, la ley, en el monte Sinaí a Moisés. Así que el Shavuot, la fiesta de la Torá, la fiesta de la palabra, la fiesta de la ley, la fiesta de los mandamientos, la fiesta de la palabra para el pueblo. Ese era el Shavuot, el Pentecostés. Segundo, en el Shavuot, en el Pentecostés, se celebraba también la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos que se recogían. Así que era una fiesta de celebración porque Dios les había bendecido en sus cosechas y ellos venían con las primicias al Señor. O sea, Dios no hace nada por casualidad. Jesús le dijo, no se vayan, esperen. Ellos estuvieron orando porque era el Shavuot. Y ellos no sabían por qué Jesús les había dicho. Ya ni se acordaban quizás del Espíritu Santo. Ya ni siquiera sabían o recordaban que iban a recibir poder. No sabía qué tipo de poder. Así que el día de Pentecostés, temprano en la mañana, unos 120 reunidos, descendió la presencia del Espíritu. Y le dieron la bienvenida y la presencia del Espíritu, el derramamiento del Espíritu, el bautismo del Espíritu en fuego hizo que ocurrieran dos cosas tremendas. Número uno, que hubiera primicias de una cosecha espiritual. Más de 3,000 personas vinieron a Cristo ese día. Ellos esperaban una primicia para dar gracias a Dios por los primeros frutos y los primeros frutos fueron convertidos a Cristo. Segundo, ellos estaban celebrando la venida de la Torá y la palabra de Dios descendió con una revelación nueva. Porque si hay algo poderoso que el Espíritu hace, es que revela la palabra a nuestros corazones. Poder. Digan poder. Dunamis. Dinamita. Dinamo. La dinamita explota, cambia estructuras viejas para poner un edificio nuevo. Por cierto, la dinamita en manos de terroristas es peligrosa. Porque cuando no sabemos manejar el poder y no tenemos la autoridad espiritual, echamos a perder las cosas. Pero cuando el poder es derramado y estamos bajo la direccional del Espíritu, es una gran bendición. Las estructuras viejas se van. Oh, por eso el Señor dijo, el vino nuevo ha de ser echado en odre nuevo, porque si lo echamos en odre viejo, se rompen las estructuras. Tremendo. Dinamita. Pero también de ahí viene la palabra dinamo. Dinamo. ¿Y qué es el dinamo? El dinamo se usa en los carros, en los automóviles. ¿Sí o no? Para que un carro camine, tiene que tener un dinamo que le dé energía, le dé fuerza. Mira, la iglesia, nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra familia no pueden avanzar si no tenemos el dinamo de Dios. Es como empujar un carro. Yo siempre digo que a veces hay creyentes como la época de Charlie Chaplin. ¿Conocen a Charlie Chaplin?
el gran comediante de los años 20 o 30 que inició el cine brasilente, pero con él se inició el cine. Y en la época de Charlie Chaplin, los años 20, 30, 40, arrancaban los carros con manigueta. ¡Ron! 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 Y a veces así somos los creyentes. Hay que estar, hermano, alaba. Hermano, sirve. Hermano, ora. Hermano, lee. ¡Ron! 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 Dinamo, dinamita, dinámico. Esas son palabras que salen de la palabra poder en el griego, dunamis. Señor hace la iglesia dinámica, la iglesia poderosa, la iglesia vigente con el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene para regeneración, nacemos de nuevo. Pero el Espíritu Santo viene en bautismo para fructificación, edificación, evangelismo, explosión y extensión de la iglesia. Es diferente. No, yo me quedo solo con el nacimiento. Bueno, te quedaste en el ABC del evangelio porque el Señor quiere a través de ti hacer cosas maravillosas. Fructificar la iglesia, expandir la iglesia, hacer crecer la iglesia, hacer milagros y cosas sobrenaturales en medio nuestro y mostrar la grandeza de nuestro Dios. En segundo lugar, cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar de otra palabra en griego poderosa, no solo dunamis. Recuerda que cuando ellos recibieron, y se los voy a leer aquí en el Pentecostés, en el Shavuot, miren lo que sucedió, miren lo que sucedió, miren lo que sucedió. A ver, vengan conmigo a Hechos. Hechos. Hechos capítulo 2. Algunos versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, digan de repente, cuando menos lo esperaban, vino del cielo un estruendo como de un, no les oigo, díganlo de nuevo, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Viento recio. Dios se manifiesta, el Espíritu Santo no es un viento, pero se manifiesta como. El Espíritu Santo no es paloma, pero se manifiesta como. El Espíritu Santo no es fuego, pero se manifiesta como. El Espíritu Santo no es agua, pero se manifiesta como. El Espíritu Santo no es aceite, pero se manifiesta como. Para que el hombre pueda entender las dimensiones del Espíritu. ¿Comprenden eso? El Espíritu Santo, ¿qué es? Una persona. No me digan que es un fuego, ni una paloma, ni agua, ni aceite. Eso no es el Espíritu. Se manifiesta como. Para que podamos entender las dimensiones del Espíritu. Para que podamos entender los secretos escondidos. Porque a veces, ¿verdad? Por eso Jesús hablaba en parábolas. Para que los hombres entendieran el mundo espiritual a través de analogías y comparaciones en el mundo natural. Viento recio. Jesús dijo algo del viento y se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo debe nacer del agua y del Espíritu. ¿Y esto cómo es? Voy a volver a entrar en el vientre de mi madre nacer, ya yo soy un viejo. Nicodemo, tú no has entendido, el que nace del Espíritu es como el viento. El viento sopla de donde quiere y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Lo mismo viene del norte que del sur, que del este y del oeste. La palabra viento, escuchen esto. En el principio, cuando estaba Adán, Dios hizo algo poderoso. Dios sopló. Sopló en Adán. Adán era un cuerpo muerto, hermoso, hecho de la tierra, de los componentes minerales y aguas de la tierra, pero un cuerpo muerto. Hasta que Dios sopló el viento. La palabra ahí en los originales hebreos es ruah. Y ruah es viento, aliento, aire, movimiento. La palabra aliento, cada ser humano, interesante esto es biológico, científico, cada ser humano tiene un aliento diferente. Así como huellas digitales diferentes. Un aliento diferente. Dios, su aliento da vida. Cuando Dios sopló el ruah, el aliento, el viento, el aire en movimiento, el espíritu en el hombre fue un ser viviente y se puso en pie. Nicodemo, tienes que nacer del neuma, del espíritu. Tienes que nacer del ruah. Déjame decirle algo. Ruah es en hebreo viento, aliento, aire en movimiento. Y en el griego es neuma, que significa lo mismo. Aliento, viento, aire en movimiento. Es lo mismo, pero en dos idiomas diferentes. Ruah en hebreo, neuma en griego. De la palabra neuma, viento, viene la palabra que viene de la palabra griega y es una connotación o una derivación de ese neuma, la palabra neumática. De la palabra neumática en nuestro idioma viene la palabra neumático. ¿Qué cosa se hace con un neumático? ¿Qué cosa es un neumático? A ver, ¿no? Es un estudio lo que estoy dando, pueden hablar. Es una que se le echa ¿qué? Porque si no el carro no. El neuma, la neumática. Si no le echas aire, el carro no camina. ¿Tú crees que tú puedes avanzar sin el neuma? Sin el aire, sin la neumática, sin el aire, el aliento de Dios en tu vida? No puedes avanzar, no puedes caminar. El carro no camina. Por eso las iglesias que no han entendido la persona del Espíritu Santo están estancadas. Ahí están paralizadas, el carro no camina. Porque la quieren empujar con la fuerza y con ra, y ra, y ra, y ra. Cuando es el viento el que pone el pie, el cuerpo. Cuando es el dinamo el que hace caminar el carro. Cuando es el aliento de Dios, la neumática de Dios, el aire que Dios te da. Oh, el que pone en pie el cuerpo. Miren, si el viento, el aire, el aliento de Dios es importante. Que cuando un ser humano parte de este mundo, Dios le dio el aliento. Y lo último que el hombre hace antes de partir es que exhala el aliento que Dios le dio. Y se va. Porque lo que le da vida al cuerpo es el espíritu. Y voy a hablar esto y después le digo algo más y terminamos, porque si no estoy aquí toda la noche. Este tema me gusta. Amo el Espíritu Santo. Amo el Espíritu Santo. Puedo hablarle mucho del Espíritu Santo, pero me tomaría días para hablarle. Poderoso, para hablarle de los dones, para hablarle del fruto, para hablarle de los ministerios, para hablarle de tanto que tiene el Espíritu. Pero escuchen esto. Así que el neuma da vida.
El neuma pone el cuerpo en pie. Por eso el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, profeta tremendo, visionario, Dios lo llevó en el espíritu y lo plantó en medio de un valle de huesos secos. Esto representaba a la nación de Israel, dispersos, secos en gran manera. La esperanza se había perdido. Estaban en la cautividad babilónica. Y ahí estaba el profeta Ezequiel llorando con ellos en el río Queber, llorando junto a su pueblo. Pero el Señor en el espíritu lleva a Ezequiel a ver este valle, un valle de huesos secos, la condición espiritual de la nación israelita en cautividad. Y el Señor le dice: Ezequiel, profetiza a los huesos. ¿Podrán vivir estos huesos, Señor? ¿Podrán venir estos huesos y ser un cuerpo de nuevo? Solo tú lo sabes, Señor. El Señor le preguntó: ¿podrán? Y él dijo: solo tú lo sabes, Señor. ¿Verdad? No tengo la fuerza, estoy limitado. Porque como seres humanos tenemos que encontrar también que hay momentos que dependemos totalmente del Señor. Pues habla. Tú puedes profetizar a los huesos. Y él comienza a hablarle a los huesos y les dice: huesos, vengan. Y los huesos comienzan a moverse y hay un ruido poderoso. Porque cuando el espíritu se mueve, la palabra profética se suelta. Hay poder en la palabra. La palabra trae vida. ¿Qué sucedió? Los huesos empezaron a unirse y los ligamentos vinieron y los tendones vinieron y se conformó un cuerpo. Pero el cuerpo estaba en el suelo, tendido, inerte. Porque a veces tenemos la estructura de familia, pero sin vida. A veces tenemos la estructura de iglesia, pero sin vida. A veces tenemos la estructura de nuestras propias vidas, pero sin vida. A veces tenemos la estructura del ministerio, pero sin vida. Porque el hecho de que tengamos un cuerpo no significa que tenga vida. Tenemos el cuerpo, la estructura de iglesia. Iglesia, pero necesita algo más. Necesita algo más. Y el Señor le dice a Ezequiel: Ezequiel, profetiza al espíritu de este hombre, de este cuerpo, y dile al espíritu que venga de los cuatro vientos y sople sobre el espíritu de este hombre para que se ponga en pie. Y el profeta Ezequiel comienza a llamar en un clamor al espíritu: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Digan sopla, sopla, diga sopla. Y hoy quiere que diga: sopla sobre mi casa, sopla sobre mi familia, sopla sobre mi cuerpo, sopla sobre mi iglesia, sopla sobre mi cuerpo enfermo, sopla sobre mi vida y mi ministerio, sopla sobre mi esposo y mi esposa, sopla sobre mi llamado, sopla sobre mi vida personal. Y cuando él está diciendo sopla, el espíritu viene de los cuatro vientos, ¿verdad? Y pone en pie al cuerpo. Y dice la palabra que el cuerpo fue un ejército. Se puso en pie el cuerpo. Porque el cuerpo lo pone en pie el espíritu. El neuma, el dinamo, el dunamis de Dios, la dinamita, pone en pie al cuerpo. Algo ocurrió también, y con esto vamos a terminar, el día de Pentecostés. Dice la escritura que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Bueno, las lenguas que se hablaron por primera vez en el Pentecostés. Número uno, las lenguas no son aprendidas académicamente. Nadie ha ido a una escuela para aprender a hablar en lenguas.
Eso es un don de Dios. Número 1. Número 2, las lenguas que se hablaron ese día en el Pentecostés fueron lenguas conocidas. Idiomas que se pueden entender. Habían personas, ¿verdad? Partos, medos, elamitas, que son turcos, por cierto. Partos, medos, elamitas, que son hoy los iraníes. Partos, medos, elamitas. Persas, perdón, dije turco. Persas. Partos, medos, elamitas son 3 regiones de Persia. Ahí estaban los iraníes. Después Persia, su nombre cambió a Irán. Qué interesante que Irán recibió el evangelio y muchos de ellos fueron llenos del Espíritu el día de Pentecostés. Curioso. Así que oren también por los iraníes. Oren por los israelitas y oren por los iraníes. Que por cierto, Irán, llamado Persia en el futuro, ayudó mucho a la nación de Israel. Ciro, un rey persa, ayudó a los judíos en cautividad a regresar a su tierra. Esther se casó con un rey persa y liberó a la nación judía de un genocidio mortal. Los reyes magos que estuvieron trayendo regalos a Jesús eran persas. Y los persas estuvieron en el día de Pentecostés. Tremendo, poderoso. Así que en los últimos tiempos sabemos que Persia va a venir contra Israel, pero sabemos que hay el 80% de la población iraní. En 1935 su nombre fue cambiado de Persia a Irán, ¿ok? Pero esa población, el 80%, no está de acuerdo con el sistema terrorista, el gobierno de la República Islámica de Irán. Así que hay que orar por ellos. Sabemos todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Bueno, habían partos, medos, elamitas, Mesopotamia, habían chinos, habían africanos, habían de todas partes. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, lenguas conocidas. Pablo después nos dice que cuando hablamos lenguas pueden ser conocidas, que se pueden entender, idiomas que todos conocemos, o pueden ser lenguas angelicales. ¿Sabían ustedes que hay más de 2000 idiomas en el mundo y dialectos? Así que no te asustes si ves a un hermano diciendo pa, ca, ca, pu, pu, puli. Porque a lo mejor es un idioma que tú no sabes de dónde salió y es de la selva amazónica. Para que entiendan, así que no se me asusten. Otra cosa, cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, a veces comienzan como bebé. Tú dices, ¿qué está diciendo? Tranquilo. No ha desarrollado la lengua. Porque en el Espíritu crecemos. En el Espíritu nos edificamos. Y en el Espíritu nos desarrollamos. A lo mejor empezó con cupa y mañana lo ves fluyendo. Así que no se me asuste. ¿Para quién es el bautismo del Espíritu Santo en estos últimos tiempos? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Para quién es? Para todo aquel que ha creído. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Cosas rapiditas. Es para todos los creyentes que hayan nacido de nuevo y tienen el sello, la presencia del Espíritu como testimonio en su vida. Jesucristo, realidades, ahora son realidades. Jesucristo no comenzó su ministerio terrenal hasta que no fue ungido por el Espíritu. Así que la presencia del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo es importante. No solamente el baptiseín en agua, sino el bautismo en fuego y del poder de Dios. El bautismo del Espíritu Santo solo ocurrió después de la ascensión de Cristo el día de Pentecostés.
Cuando Jesús dijo, reciban el Espíritu, estaba hablando del acto de la regeneración dada por el Espíritu antes del derramamiento del Espíritu Santo. Si no, nos hubiera dicho que esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. ¿Ok? Algunas realidades que le estoy dando. El creyente debe desear una vida más profunda en el Señor y buscar este bautismo en el Espíritu. Orar es clave, búsqueda es clave, mantenerse en el fuego, la experiencia viva y poderosa. Es una experiencia que ocurre una sola vez en la vida. Aunque después se pueda recibir llenura, llenura, llenura y llenura del Espíritu en muchas ocasiones, ya que la renovación en el Espíritu es parte del crecimiento espiritual. Y por último, ¿cómo lo recibimos, pastora? Por fe. Por fe. Sea como un niño. Díleme aquí, Señor, yo necesito que me pongas en pie con el neuma y el poder y la dinamita de Dios. Yo necesito, ¿verdad? Que no solamente tú estés en mí, por mí, conmigo, sobre mí, sino que tú, ¿verdad? Puedas trabajar a través de mí. A través de mí, que mi vida sea impactada, porque al tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en fuego, con poder, ¿saben qué? Nos hace fructificar, nos hace ser testigos poderosos, nos hace ser personas con un impacto de servicio, o nos hace ser personas que, como llevamos la simiente de vida al contacto con otras vidas, el impacto de la simiente en mí, el poder del Espíritu en mí va a contagiar, va a impactar, va a sanar, va a transformar otras vidas. ¿Cuántos quieren esta experiencia? Puestos en pie. Con la doctora María Caridad. Perdono, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo.